Bueno, contanos un poquito qué es esto de un método para la enseñanza musical y qué es el método Dalcroze. El método Dalcroze es un método de educación musical a través del movimiento. En dos palabras sería una mezcla entre expresión corporal y educación musical. Lo que tiene en particular es que el movimiento que se utiliza nosotros le llamamos movimiento natural, es decir, que cualquier persona lo puede hacer, incluso que no sea bailarín. Y no tiene una técnica particular, no se necesita hacer baile clásico, no. En realidad, Dalcroze se inspiró mucho del elemento de la caminata. Y todos los ejercicios, o una buena parte de los ejercicios, están basados en la conciencia del movimiento corporal. Él lo que hizo después fue asociar esa conciencia al aprendizaje de ciertas nociones musicales. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar el tempo, evidentemente las personas van a estar moviéndose en una sala para hacerlo, o si queremos trabajar la frase, vamos a buscar a través de materiales, a través de los gestos, de crear un lazo entre la percepción corporal y la percepción auditiva. Muchas veces en realidad decimos que a través de la rítmica lo que se crean son imágenes audiomotrices, porque el sonido siempre lo vamos a asociar con un movimiento. Después tiene en realidad una herramienta fundamental que es la utilización de la improvisación instrumental. El profesor crea la música y para acompañar los ejercicios, si bien en algunos momentos se utiliza música grabada, el 80% de las lecciones está realizado a través de una improvisación que el maestro realiza, fundamentalmente en el piano, pero no solamente en el piano. A veces nos preguntan por qué el piano, por qué no se puede usar una guitarra, por qué no se puede usar el acordeón. Se puede usar los instrumentos, sobre todo armónicos, porque si bien la palabra es rítmica, la palabra que sintetiza, digamos, que uno utiliza para asignar el método de Dalcroze, se trabajan todos los parámetros de la música. Y tanto el piano como la guitarra o como el acordeón permitirían la utilización de la armonía, ¿no? Para trabajar también toda la parte de las nociones ligadas al espacio sonoro, no solamente a la duración, pero al espacio sonoro. Así que bueno, el uso de la improvisación como recurso es muy importante. Y también en la improvisación es al mismo tiempo un punto de llegada en el aprendizaje, porque para Dalcroze las nociones estaban aprendidas no solamente cuando el alumno podía reproducir, podía reconocer, podía discernir eso en medio de otros elementos, sino cuando podía él mismo integrarlas en el lenguaje musical. Y para eso necesitamos estimular la improvisación dentro del aprendizaje. Esos serían los elementos más importantes, digamos. ¿Y él lo pensó, su método, para la iniciación musical de chiquitos o para universal? En realidad él lo pensó como una ayuda al aprendizaje de la música para el músico profesional. Porque muy joven, en realidad, fue nombrado profesor de armonía en el Conservatorio de Ginebra. Y fue como que intuitivamente él llegó a la conclusión, o pensó, hizo la hipótesis, digamos, de que los problemas de audición estaban ligados a problemas físicos. Entonces, para resolver lo que él llamó, en realidad en su lenguaje de la época, defectos de la ejecución musical, por ejemplo, la dificultad que veía que tenían ciertos estudiantes profesionales en mantener un tiempo estable, o bien en discernir acordes de 4 sonidos, rápidamente es como que hizo levantarse a la gente, correr las mesas, utilizar el espacio, y a través de ejercicios que fue desarrollando lo que llamaríamos hoy una investigación, a partir de una práctica que uno trata de mejorar, uno hace una investigación, entonces fue enlazando conclusiones y viendo que a través del desplazamiento la gente podía corregir parte de esos defectos. Pero en la base los primeros
Y los primeros postulados fueron realizados para mejorar las calidades del músico profesional. Después, cómo funcionó con los músicos profesionales, se lo aplicó a los chicos, y también ya a principios del siglo XX él empezó a viajar mucho. Hoy por hoy, cuando uno, bueno, para nosotros viajar, digamos, las distancias se han acortado mucho, pero en esa época él hacía trayectos enormes para mostrar, para presentar los trabajos que él estaba descubriendo, y muchas veces, digamos, esas presentaciones tenían luego lazos interdisciplinarios, porque había también médicos que podían opinar o gente que venía de otras disciplinas. La primera escuela profesional de rítmica existió en Hererau, que sería la Escuela Alemana del Este, entre 1911 y 1914. Y en ese momento, por ejemplo, Dalcroze pudo trabajar con gente, con artistas, con gente que venía del mundo del teatro, que venía del mundo de la danza. Fue una época muy rica para él porque pudo tener conclusiones o saber qué eco tenían sus postulados en gente de otras disciplinas. ¿Y él cómo sistematizó los postulados? ¿A través de, escribió obras, a través de...? Sí. Porque él era compositor también además, ¿no? Era compositor, efectivamente. Era compositor, tiene muchísimas obras y tiene sobre todo un cancionero muy rico, mucha música escrita para canto música que describe muy bien la época, los personajes de la época en Ginebra de ese momento. También, digamos, tiene muchas obras ligadas a la naturaleza o a un desarrollo más humanista que corresponde efectivamente a esa época, ¿no? Tiene pocas obras que están ligadas directamente al aprendizaje de la rítmica. O sea, él no quiso crear... ¿No hizo un tratado? No quiso crear un repertorio de obras que vos digas, bueno, voy a trabajar negra dos corcheas, esta obra la hizo Dalcroze para eso. Pero yo pienso que fundamentalmente no quería porque quería usar la improvisación. Si hoy por hoy tuviéramos todas esas obras ya escritas, nadie improvisaría. Claro. Y eso sería contrario a sus principios. ¿Y sus postulados cómo los plasmó? Sus postulados escribió muchísimos artículos. En realidad, muchos de esos artículos han sido clasificados por sus alumnos, porque tuvo una cantidad de alumnos impresionante. Entonces sí, hay tratados de rítmica, tratados de del solfeo, tratados de lo que se llama plástica anime, que es un solfeo corporal. En realidad, él muchas veces al trabajar las obras llegaba a unas especies de trabajos coreográficos, es decir, al escuchar una obra le pedía a sus alumnos que crearan movimientos, se creara eso como un bosquejo coreográfico. No podemos hacer una coreografía porque no estamos hablando de bailarines, ¿no? Y también hay tratados de eso de plástica anime. En realidad hay muchas obras incluso que no están todavía editadas. Es un método que siempre ha tenido cierto temor en dar recetas. Si nosotros lo comparamos con otros métodos donde uno dice, bueno, este es el nivel 1 y después pasas al nivel 2 y después pasas al nivel 3, una de las dificultades para la difusión de la rítmica es que eso no existe, que los recetarios de ejercicios así no existen, fundamentalmente porque lo que él escribió es más que nada los principios de base y habló mucho del desarrollo de la creatividad pedagógica. O sea, cada profesor tiene que encontrar su propia manera de aplicar esos principios, crear su repertorio de piezas, adaptarlas al público que tiene, tanto cualitativamente, es decir, qué tipo de público, es que son chicos, es que son adultos, es que son aficionados, es que son profesionales. Y bueno, y después, ¿cómo fue el recorrido de este método? Y hoy, ¿en qué momento nos encontramos? El recorrido fue después de Hererau, donde fue esa primera escuela de rítmica. Dalcroze tuvo que volver a Suiza porque en realidad lo expulsaron de Alemania, porque había firmado un documento contra los alemanes porque no estaba de acuerdo que bombardearan tantas obras de arte, catedrales y todo eso en Francia. Entonces llegó nuevamente a Ginebra y fundó el instituto en 1915. Vamos a cumplir 100 años ahora pronto.
De Hellerau y de Ginebra han salido muchísimas personas que a su vez se han desplazado y han creado centros en distintos lugares del mundo. Hoy por hoy la rítmica se enseña prácticamente en 40 países, pero no de una manera, no en todo el país, y no al mismo público. Hay lugares donde vamos a encontrarla solamente con los chicos, hay otros en que por ahí el desarrollo con las personas que tienen necesidades especiales es muy importante. En otros centros puede ser la formación de los músicos. Entonces depende en realidad. En este momento, históricamente hablando, y si yo tuviera que hacer un pronóstico, ¿cuál es el desafío, por ejemplo, de la rítmica en el siglo XXI? Pienso que el desafío de la rítmica en el siglo XXI es el trabajo interdisciplinario, es decir, el trabajo conjunto con otro público que viene más del mundo científico, porque en realidad el hecho de que la rítmica funcione lo podemos comprobar de manera pragmática, pero no tenemos tantos trabajos científicos donde se analice desde el punto de vista físico del ser humano los resultados. ¿Por qué moverse con la música de esa manera desarrolla, por ejemplo, el esquema corporal mejor? ¿Por qué desarrolla la lateralidad? Lo sabemos porque lo vemos, pero ya estamos, digamos, en una fase, ya desde principios del 2000 en realidad, en una fase donde trabajamos con médicos, trabajamos con psicólogos, con el Departamento de Neurociencias de Ginebra, por ejemplo. Ahora empezamos a empezar un proyecto de investigación con los chicos, y el postulado es de qué manera la rítmica ayuda y modifica o ayuda a consolidar el esquema corporal de los niños. Y yo estoy segura que es a través de lo que yo llamo miradas cruzadas entre un científico y un artista, en que vamos a poder decir de acá a unos años el lazo entre la música y el movimiento, como se hace en la rítmica, es productivo porque a nivel cerebral hay otras zonas, por ejemplo, que funcionen, o porque sucede esto. Está bien, pero de manera pragmática, ¿qué es lo que vos ves en los chicos que por ejemplo, que lo hacen? Claro, bueno, lo que se ve en los chicos, la rítmica en realidad es lo que decimos de lazos entre el movimiento y la música. Fundamentalmente uno lo ve en el espacio y en el grupo, porque para dar una clase de rítmica se necesita un grupo, el aprendizaje es un grupo, y se necesita un espacio grande. ¿Por qué? Porque, como yo decía, si es una educación de las percepciones, la percepción kinestésica, o sea, lo que uno resiente en el cuerpo, es muy importante. Para poder sentirlo hay que moverse. Entonces, lo que vemos en los chicos es que aumenta las capacidades sociales de sociabilidad, que la creatividad está estimulada de manera permanente, que al estar trabajando de manera consciente las sensaciones que yo puedo tener corporalmente y mi manera de oír, estoy obligada a concentrarme. Entonces mejora la concentración. Al concentrarme tengo que memorizar, por lo cual también voy a mejorar todas las capacidades de memoria, y después fundamentalmente todo lo que está relacionado con lo corporal, el desarrollo de la lateralidad, desarrollo del equilibrio, de la conciencia del cuerpo, y evidentemente la educación musical, que es el objetivo primordial. A través, eso serían lo que yo llamo efectos secundarios. Además de tener la educación musical, voy a tener todos esos efectos en los chicos que son muy importantes. Nosotros trabajamos en Ginebra en conjunto con varios conservatorios, y muchas veces los chicos hacen rítmica en el instituto y estudian instrumentos a veces con nosotros, si es el piano, o en otros instrumentos en otros conservatorios. Y también algo que yo escucho muy a menudo es: me di cuenta que este chico tiene rítmica, o que está haciendo rítmica, porque en el lenguaje corporal, en la manera de abordar el instrumento, hay un grado de relajación, de movilidad, que es diferente que cuando esas nociones se aprenden estando sentados. Yo también me doy cuenta cuando tocan notas con otros. El hecho de que no están
solamente centrados en sí mismos, sino que tienen esa capacidad de adaptarse, también esa disociación visual, que viene de estar moviéndose en un grupo y al mismo tiempo estar muy concentrado con lo que estoy escuchando. Y bueno, en Suiza existe el famoso Conservatorio de Ginebra, donde, bueno, ¿cuál es la imagen o el prestigio que tiene entre los grandes maestros de conservatorio que forman los laureados internacionales y demás en cuanto a este método? ¿Hay vínculo con ellos? ¿Lo valoran? Sí que hay vínculo. Bueno, una de las maneras que a mí siempre me da risa de valorarlo es que nos mandan a sus hijos. Lo cual es un testimonio de la confianza, porque uno no va a mandar a alguien a hacer educación musical siendo músico si no está convencido que es algo que corresponde. Hoy en día, o sea, que el movimiento ayuda a desarrollar diferentes competencias, creo que está claro para todos, en diferentes latitudes. Fundamentalmente, en Ginebra la rítmica es muy conocida en toda la paleta de lo que sería la escuela de música, es decir, hasta que los chicos tienen 15 años. También existe como rama opcional en los estudios profesionales. ¿No? Tienen 2 años en que pueden elegir, además de hacer la armonía del perfecto, lo que tienen que hacer, y llevar rítmica. Y muchas veces los profesores de instrumento les aconsejan, con los profesores de teoría, inscribirse en ese curso. O sea, tenemos relaciones muy buenas, tanto con la escuela de música del conservatorio como a nivel de la alta escuela de música. ¿Y cuál es la línea, digamos, que digamos, en todo este desarrollo ustedes piensan que hay que profundizar más dentro del método? ¿Algún punto débil, digamos, que hayan encontrado y que piensan que hay que desarrollarlo por ahí? El punto débil que hemos encontrado, que yo he encontrado, son dos fundamentalmente. Uno, la falta de escritos de divulgación en todos los idiomas, porque ni siquiera existen en francés. O sea, hay muy pocas cosas que realmente se han escrito a lo largo de todo ese siglo de existencia. Y a pesar de que la práctica es como querer escribir sobre la danza, es difícil, en realidad hay que hacerlo, hay que practicarlo, hay que verlo. De todas maneras, hoy por hoy es fundamental que el conocimiento pueda transmitirse a toda la gente que por ahí justamente no puede venir. O sea que en eso hay una reflexión que es muy necesaria, que la tenemos que hacer. Y el segundo, para mí, son los proyectos de investigación. Yo pienso que hoy por hoy yo vi que el resultado es un poco. Si para los músicos, por ejemplo, para la gente del medio, es suficiente. Pero desgraciadamente en todos los lugares del mundo tenemos que buscar fondos para llevar todas esas instituciones adelante. Y en el momento en que tenemos que presentar un proyecto, necesitamos fundamentar. Y la fundamentación, la mirada de otras personas, de otros medios científicos, pueden darnos credibilidad. Y eso se me hace esencial. ¿Y vos pensás que digamos, que se puede generar con rigor evaluativo, digamos, cuáles son las bondades de la rítmica? O sea, que existe un método científico para poder valorar esto. No que existe un método científico, pero pienso que hay, por ejemplo, después de las charlas que tuve con el Departamento de Neurociencias, un psicólogo que está interesado en el desarrollo de las conductas y del comportamiento de los chicos, observar una clase, por ejemplo, para ellos, les da una cantidad de pautas de lo que es posible realizar a través de una educación auditiva. Y eso puede favorecer no solamente a la rítmica, a la educación musical. Como a través de una buena educación auditiva los chicos se integran mejor, aumentan el autoestima, encuentran un lugar y un sentido a lo que están haciendo y a lo que pueden aportar en la vida. Esos son aspectos fundamentales de la educación de la persona, además de la educación musical. Y pienso que esa mirada es muy importante. Para nosotros también lo fue la mirada de los gerontólogos
con la práctica musical de los adultos mayores. Un gerontólogo que viene y que ve que hay personas de 92 años que vienen con las muletas, que entran en la clase con las muletas, a los 15 minutos se levantan del asiento, después de media hora están caminando sin muletas y al final hasta alcanzan a mover los brazos, es como para no creer. O sea, y ahí ve uno ese aspecto un poco milagroso de la música, donde de repente oímos la música, entramos en la música, te abandonás completamente y llegás a algo que pensaste, no pensabas que eras capaz de hacerlo. ¿Y vinculación con cómo estos mismos chicos se desarrollan en la escuela general? Bueno, en Ginebra la rítmica está enseñada en buena parte. Y ese sería otro proyecto que en realidad deberíamos hacer, es ver si hay una diferencia entre los chicos. Evidentemente el objetivo es un poco distinto, porque dentro de la enseñanza de la escuela primaria es más la integración. Ginebra también es una ciudad muy cosmopolita, donde hay gente de diferentes nacionalidades, entonces hay un trabajo diferente que el que podemos tener en la escuela de música. Pero, por ejemplo, en todo lo que puede ser el aprendizaje escolar, de cómo yo hago para integrar nociones, para ubicarme espacialmente, por ejemplo, en todo eso hay un gran apoyo. Bueno, creo que estamos bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, madame. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, última pregunta. Sí. ¿Y qué hace una argentina dirigiendo un método suizo? Bueno, digamos que yo llevo en Suiza ya muchos años, desde el 84, y que me formé en Ginebra, después me fui a Berna, al cantón de Berna, y ahí estuve 20 años dirigiendo también una escuela, la parte de música, de rítmica de una escuela. Pienso que es la gran motivación que yo tengo, que para mí fue muy natural, a pesar de que fuera un método suizo. Cuando yo llegué, la primera vez que puse los pies en ese instituto y vi eso, era lo que yo había hecho en mi casa de Avellaneda toda mi infancia. Es decir, poner todas las muñecas en fila, tocar el piano e imaginar que bailar. Entonces, cuando yo llegué ahí, yo dije, pero esto no puede ser. Yo nunca me había imaginado que en el mundo existía eso. Y como la verdad es que Argentina me había dado una excelente formación, tanto en la parte corporal por Patricia Toccoy como en la parte musical, por Lerrasco, por Hualpa, por Chipola, por un montón de profesores que me han formado mucho y por los cuales tengo un gran reconocimiento. El estudio se me hizo relativamente fácil y los suizos confiaron mucho en mí y siguen confiando. El resto es como que, bueno, presentarse al concurso, ser seleccionado, y las lenguas, los idiomas, en realidad, que hablo, y pienso que una especie de polivalencia dentro de la rítmica. También hay distintas tendencias. A mí la vida me llevó a enseñar en varios continentes, en muchos países, y me gusta siempre el desafío que es tratar de comprender una cultura y tratar de ver en qué medida esta rítmica, que a pesar de Suiza está fundada en algo que todo hombre en toda latitud tiene, y es cuando hago algo, si lo tengo que hacer un rato, voy a cantar, voy a silbar, voy a moverme, voy a hacer algo. Y bueno, eso es exactamente lo que uno hace en rítmica, sabiendo además, digamos, un par de cosas más como para llevarla hasta aprender. Pero bueno, es más que nada en la vida. No creo que haya sido una elección personal. La elección personal son las muñecas y hacerlas bailar. No, muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias en realidad a Claudio, por el cual tengo un gran afecto, y es uno de los recuerdos más bonitos de Argentina en el ámbito musical. Realmente. Así que muchas gracias por tu confianza.